Bendiciones de parte del Dios de toda bondad y de toda misericordia. Hoy continuamos con la parte 2 de la serie que hemos iniciado titulada La Carta a la Iglesia. Hoy le toca el turno de la carta a la iglesia de Esmirna. Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna significa mirra, pero también significa sufrimiento, porque se relaciona con ese hecho que se hace con el fruto de la vid o de la uva, que se tritura ese fruto de la uva para obtener el mejor vino. Por lo tanto, el significado de Esmirna se refiere a sufrimiento tal como el Señor la evalúa. Así como a Éfeso se le aplicó la evaluación correspondiente, también a Esmirna y a las demás iglesias el Señor lo hace. Por lo tanto, encontramos el primer punto de esta carta, y es la evaluación que el Señor hace de su iglesia en Esmirna. En la evaluación para esta iglesia, el Señor les reconoce 3 elementos. Primero, el Señor les hace saber que le ha encontrado muchas obras. En el versículo 9, yo conozco tus obras. Aunque es el mismo detalle que le dice a todas las demás iglesias, pero a esta iglesia de Esmirna el Señor le tiene un alto grado de reconocimiento por su sufrimiento especialmente. También el segundo elemento que el Señor menciona a la iglesia de Esmirna es que el Señor conoce la tribulación y la pobreza por la que les ha tocado atravesar. Esta iglesia representa a la iglesia del segundo y tercer siglo, la persecución feroz, cruel que el Imperio Romano ejecutó contra la iglesia. Asesinó a miles y quizás millones de cristianos solo porque no se quisieron someter al paganismo de aquel tiempo. Y el Señor aquí está valorando a esta iglesia. Le reconoce las obras que ellos han realizado para Él y por Él, así como la pobreza y la tribulación que han tenido que pasar para mantenerse firmes y fieles. Es posible que tú estés pasando por un momento de gran tribulación, de mucho sufrimiento, incluso de pobreza. Pero ¿sabes qué? A esta iglesia de Esmirna, el Señor la considera una iglesia rica, porque esta iglesia de Esmirna se enriqueció espiritualmente a través de los grandes sufrimientos y la gran pobreza que les tocó vivir en su tiempo. La pobreza no siempre es una mala señal. A veces Dios nos permite pasar por ella para Él probarnos. Penosamente en este tiempo estamos viviendo frente a ese evangelio falso que solo ofrece éxito y prosperidad, como que si el Señor nos vino a ofrecer una vida de color de rosa o de alfombra roja. Muchas veces los hijos de Dios seremos probados. Y aquí le dice el Señor eso justamente a Esmirna. Le dice: no temas en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y además de que Él les ha evaluado y les reconoce la tribulación por la que han pasado, el Señor les anuncia más tribulación. Pero Dios es soberano, hermanos, hermanas, hijos, hijas de Dios. Reconozcamos eso. Si a ti te han hablado de un evangelio de solo prosperidad y de éxito y de conquista, pues bueno, la vida en Cristo es una vida de bendición, por supuesto. Es una vida de victoria, pero no centrada en cosas terrenales que al fin y al cabo son vanas. ¿Por qué? Porque no llenan, porque también son pasajeras. El Señor está siempre al lado de los que sufren. Aquí vamos a tener que adelantarnos un poco a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea, la de nuestro tiempo también. Mientras la iglesia de Esmirna se consideraba pobre materialmente, muy sufrida, el Señor la califica de una iglesia rica espiritualmente. No así a la iglesia de Laodicea, la última y séptima iglesia, que se considera rica materialmente, por supuesto. Pero el Señor le dice: tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Entonces, el principio que encontramos aquí es que muchos pobres para Dios son ricos y muchos ricos para Dios son miserables. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Estás cruzando tú un momento, una etapa crítica, pero perseveras en la fe a pesar de todo. Eres un creyente, una hija de Dios rica para Él, dice su palabra. La tercera valoración favorable que el Señor encuentra de esta iglesia Esmirna es que ellos han sobrevivido frente al falso evangelio de aquel entonces. Dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque en el tiempo de esta iglesia, muchos no soportaron la tribulación, la persecución ejecutada por el Imperio Romano. Y entonces se acomodaron al sistema romano y religioso, fariseo de aquel entonces. Y aún se llamaban así judíos convertidos. Ellos consideraban que eran los verdaderos cristianos, pero acomodados. Fueron de los cristianos que el apóstol Pablo les dice en Gálatas que para no sufrir por Cristo Jesús se volvieron acomodados, se volvieron livianos, se volvieron flojos en la fe y en la práctica de la doctrina. Pero Esmirna prefirió sufrir todo el martirio y permanecer fieles a Cristo antes que sucumbir a la comodidad, a la flojera espiritual. Muy parecido también a este tiempo. El evangelio liberal que hoy muchos promulgan y que aunque reúnen multitudes, pero les están llevando a la perdición. El apóstol Pablo le dijo a una de las iglesias allá en Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A Timoteo el apóstol Pablo también dice que los que quieren vivir piadosamente tendrán que sufrir. No es que nosotros abracemos una teología del sufrimiento en contraposición de la teología de la prosperidad, pero el Señor Jesús en Juan 16:33 nos recordamos que Él nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y a esta iglesia de Esmirna el Señor les hace ese reconocimiento de tres detalles. Primero, que ellos supieron también como Éfeso hacer mucha obra para el Señor. De hecho, que la iglesia del primero, segundo y tercer siglo, que en este caso es la iglesia de Esmirna también, fue la iglesia más exitosa en términos espirituales, estoy hablando. Hay historiadores que han encontrado dichos como los siguientes, que los mismos romanos decían que mientras más los perseguían a los cristianos, más brotaban como hormigas. Los hermanos de Esmirna, que representan a esos creyentes del segundo y tercer siglo, la etapa de mayor sufrimiento de la iglesia, se mantuvieron fieles a Cristo Jesús. Ellos prefirieron la muerte antes que negar a Cristo y renunciar a la doctrina, a la fe verdadera. A la iglesia de Éfeso nos recordamos que el Señor le encontró detalles favorables, pero también desfavorables. Sin embargo, a la iglesia de Esmirna, el Señor no le tiene ningún reproche. Al contrario de Éfeso, que le dijo, has dejado tu primer amor. Pero a esta iglesia es a la única junto a Filadelfia que el Señor no le encuentra ningún detalle. Esta iglesia aprueba la fe. Al contrario de que el Señor no encuentra algo de qué reprocharla, más bien el Señor les trae palabra de aliento. En el versículo 12 les dice, no temas en lo que vas a padecer. Tremendo, les decía anteriormente que esta iglesia fue tan sufrida y el Señor les anuncia que van a sufrir más. Pero Él les dice, no temas, es que el Señor es fiel. Y no solo les dice, no temas, sino que les dice, yo estaré con ustedes. También les dice, y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días representan a los 10 emperadores romanos que más persiguieron a la iglesia a lo largo de 300 años. Por eso el Señor le dice así a la iglesia de Esmirna. Y otra palabra de aliento que le da, le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El mensaje para Esmirna también es para nosotros, hermanos. Seamos fieles hasta la muerte, como Dios le dice a esta amada iglesia en la ciudad de Esmirna. Y finalizamos encontrando el premio a los vencedores. Este premio consiste en 2 recompensas. Como hemos leído en el versículo 10 en la parte final, yo te daré la corona de la vida. Ese es el primer premio. En aquel entonces todavía estaba en apogeo las grandes carreras olímpicas que los romanos habían heredado
de los griegos. Y a los que ganaban esas olimpiadas se les daban coronas figuradas de laureles, pero hechas de oro, algunas de plata también. Pero aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquella corona era perecedera, pero esta corona que el Señor ofrece es eterna. Lo mismo para todos los creyentes fieles de todas las edades. El Señor tiene esa corona, te lo aseguro. Estás sufriendo por amor a Cristo, por la fe, te espera la corona de la vida, así como el Señor se la prometió a los hermanos en aquella ciudad de Esmirna. La segunda recompensa como premio para los vencedores la encontramos en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es que hay dos muertes. La primera muerte es la física. La persona muere en Cristo Jesús. La segunda muerte es la que lleva al ser humano al infierno. ¿Cómo sabemos que la segunda muerte es el infierno? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y Apocalipsis 21, 8 lo dicen. Se los leo a continuación. Apocalipsis 20, 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En Apocalipsis 21, versículo 8, lo vuelve a confirmar. Dice la Escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, por tercera vez leemos esta promesa para los vencedores en Apocalipsis 2:11, especialmente para los creyentes que pasan por grandes tribulaciones, por pobreza, por grandes necesidades, por amor a Cristo. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, del infierno. Qué tremendo mensaje que el Señor nos ha dejado hoy en la carta a Esmirna. Rápidamente nos recordamos algunos puntos sobresalientes. En primer lugar, en la evaluación, esta iglesia de Esmirna sale con 100%, con la más alta calificación. Espero que también salgamos de la misma manera, bien calificados por nuestro Señor, porque en medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades muy extremas que podamos pasar, nos mantenemos firmes y fieles a Cristo el Señor. Y lo otro es el premio para los vencedores. A esta iglesia, frente a su sufrimiento, el Señor le promete que les espera la corona de la vida y no ir a parar al infierno. Si quieres pasar la eternidad en el paraíso de Dios y no en el lago de fuego que se llama la segunda muerte o infierno, la solución es que recibas al Señor Jesucristo y seas fiel hasta la muerte. Señor Jesús, gracias porque en esta carta que le escribes a Esmirna, que también nos escribes a nosotros, nos das aliento, Señor. Hemos aprendido que esta iglesia de Esmirna, aquellas grandes tribulaciones, aquella pobreza profunda que les tocó enfrentar por causa de mantenerse fieles a ti, les sirvió para ser ricos espiritualmente. Lastimosamente hay gente, Señor, que hoy persigue las riquezas vanas y materiales, pero es miserable espiritualmente ante ti. Pero, Señor, siempre hay gente como los hermanos de la iglesia de Esmirna, que a pesar de enfrentar grandes tribulaciones, permanecen fieles a ti, a quienes, Señor, así permanecen en la fe. Nos espera la corona de la vida y ser librados de la segunda muerte. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, creemos y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios,
predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.